Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me les bendiga. Para mí es un honor estar delante de ustedes y que nuestro Padre Celestial pues me siga usando para enviar palabra a su pueblo. En esta mañana vamos a hablar un poco sobre dos palabras que nacieron allá, digamos, en Génesis durante la creación de nosotros, del principio de la humanidad. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y lee así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy planta verde para comer. Y fue así, y vio Dios todo cuanto había hecho, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. La creación perfecta. Dios estaba satisfecho con lo que había creado. Hasta ahí todo el plan era un plan perfecto que Dios había hecho para el hombre. Ahora, si nosotros vamos 2 capítulos más adelante, al capítulo 3 de Génesis, ¿qué es lo que sucede? Y dice que Dios se movía, dice, entre el aire frío de los árboles y llegó ahí y dijo, Adán, les llamó, Eva, ¿dónde están? ¿Y qué pasa? Dice, es que tuve miedo y me escondí. Es la respuesta que dan ellos. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque dice, me sentí que estaba desnudo. Ahora, mi pregunta es, ¿acaso puede el hombre esconderse de Dios? Se la dejamos pasar, digamos, a Adán y Eva porque no habían tenido una experiencia, no habían convivido, ¿verdad?, con otros. Pero la verdad que en el libro de Job, cuando encontramos, dice Job que no hay tinieblas ni de esa oscuridad donde la iniquidad del hombre puede esconderse. Todo saldrá a la luz un día. Y es ahí donde nacen dos palabras que han sido clave para toda la humanidad y seguirán siendo clave hasta que el día del Señor venga. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la disposición de compasión de las miserias ajenas. Estoy hablando cuando nace esa compasión de Dios para nosotros, la humanidad. Esa es una de las palabras, la cual se refiere a misericordia. ¿Cuál es la otra palabra que viene? Otra palabra es benevolencia, que es gracia. Ahora, nosotros para empezar y ver de dónde nació este sentimiento de Dios para el hombre. Porque Dios vio al hombre desdichado, lo vio desnudo. Dícese ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3, en uno de los versículos, que el hombre se había tejido con hojas de higuera, dice, para cubrirse su desnudez. Y ahí empieza el Señor a cuidar de nosotros. Dice que Dios, hizo túnica de pieles para cubrir al hombre. Ahí empieza el cuidado de Dios para con nosotros. Pero vamos a estudiar más a fondo la palabra misericordia. Dícese de latín miser, que significa que viene de miserable o desdichado.
Y la palabra cordis, misericordis, cordis significa corazón. Y se termina la palabra con el sufijo y a, ¿verdad? Que es misericordia. De ahí nace, es miserable, desdichado y corazón. Lo cual se viene y se refiere a la capacidad de sentir, dice, la desdicha de los demás. Eso es lo que sintió Dios en su corazón al ver que el hombre había desobedecido. Y ahí empieza y nace esa palabra. Ahora, dice, cuando vamos al diccionario, dice, es la disposición a compadecerse los sufrimientos y las miserias ajenas. Se manifiesta, dice, en la amabilidad y asistencia al necesitado. En ese momento, Adán y Eva, ¿verdad? Especialmente, dice, en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo se dice, es uno de los mejores atributos divinos. Si es que no, es el mejor, ¿verdad? Ahora, la segunda palabra que viene es la palabra gracia. Todos hemos leído y vemos qué es gracia. Pues gracia viene del latín gratia, así como gracia, pero con T, que significa benevolencia. Dios fue benevolente para con nosotros desde el principio y lo sigue siendo. ¿De qué otra manera nosotros podemos decir qué significa gracia? En el libro de Efesios y en muchos otros libros de la Biblia encontramos que es un favor inmerecido. Es algo que Dios dispuso a hacer para con nosotros. Se dice del Antiguo Testamento de la palabra hebrea gen o gesed, que significa una actitud grande de benevolencia. Del latín bene, que es bueno, y de la palabra bolo, benévolo, que significa querer. O sea que Dios quiso, ¿verdad? Hacer lo bueno y dar lo bueno al hombre. Entonces es algo dado sin recibir nada a cambio. Y esto solo es al principio de la humanidad. Veamos en el libro de Tito, del capítulo 3, versículo 4 en adelante. Sobre estas palabras hay mucho material en la Biblia, pero no nos ajustaría el tiempo para poder. Y dice Tito, capítulo 3, versículo 4 en adelante, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Se compadeció, se manifestó en nosotros. Versículo 7, para que justificado, ¿por qué? Por el don de Dios, porque justificado por ese don no merecido, justificado ¿por qué? Por la gracia del Señor, viniésemos a ser herederos, dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que el Señor hace por nosotros. El plan de Dios se dio para con nosotros desde el principio de la creación, después de la caída del hombre en el pecado. El plan de Dios era perfecto, tan perfecto, pero fue culpa de nosotros mismos el haber caído. Ahora, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, que le vamos a titular a este tema, gracia y misericordia de Dios para el hombre. Así le vamos a llamar, ¿verdad? Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues a aquel que nació, que tiene la bondad para con los hombres, de sentir la miseria y lo miserable que nosotros quedamos al caer en el pecado. Eso es lo que está hablando. Y para que hallemos gracia, dice, delante de los ojos de Dios, en esa hora llegada. Recordemos que las dos palabras clave aquí es alcanzar y hallar.
¿Qué es lo que el hombre ha hecho o sigue haciendo para alcanzar esa misericordia? No hay nada que podamos hacer más que reconocer lo que el Creador ha hecho por nosotros y hallar gracia en él. Ya hablamos que es misericordia, pero cuando vemos aquí la misericordia de Dios en acción, y es cuando viene Dios y tiene compasión de nosotros y nos viste. Se manifiesta la amabilidad, la asistencia al necesitado. En este caso, Adán y Eva, que se sentían desnudos. Dios dice que los vistió y hasta el día de hoy, Él nos sigue vistiendo. Nos sigue vistiendo físicamente e espiritualmente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando leía acerca de la misericordia, habla también, especialmente dice, en el perdón y la reconciliación. ¿De qué está hablando aquí todo? Entonces vayamos nosotros al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10, perdón, en el capítulo 5, versículo 18 y 19. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer para alcanzar esa misericordia y esa gracia de Dios? A través de los tiempos, Dios le ha dado leyes a su pueblo. A través de la historia sabemos de que Dios ha querido acercar al hombre hacia él. Pero es el hombre en sí el que no se ha dejado acercar a él. Dios siempre en su bendita misericordia y a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que nosotros nos apartamos, como dice el libro de Isaías, cada quien para su lado, y nos descarriamos como ovejas perdidas. Y ahí Él va en busca de nosotros. Él está siendo, dice, paciente para con nosotros. En tanto amor que Él tiene, que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Ustedes recuerdan aquel himno de las 99 ovejas que están ahí en el rebaño. Pero Él va en busca, dice, por aquella que se la ha perdido. Porque estos que están aquí no tienen necesidad de ser buscados, sino aquel que anda extraviado. Creo que en el libro de Mateo dice que los que están sanos no necesitan de médico, sino que aquellos que están enfermos. El Señor dice que Él vino no por justos, sino que por pecadores. Yo digo que desde el principio de la caída del hombre, cuando dice que Dios le dolió en su corazón, y Él siempre ha buscado la manera. Ahora, nos dejaremos nosotros llevar al paso de su diestra, como cuando un padre lleva a su hijo de la mano. Yo no sé si les he comentado esto, pero en cierta ocasión mi padre me llevaba de la mano en la ciudad capital, allá en San Salvador, y yo no recuerdo qué es lo que yo vi en el piso, algo que brillaba. Tal vez pudo haber sido una de esas tapaderas de soda, ¿verdad? De una gaseosa que le llamamos allá. Y que de tanto pasar los autos encima, pues empiezan a perder la pintura y brillaba. Y yo como niño, le estoy hablando tal vez de unos 4 años, 5 años, me le solté de la mano y corrí a querer tomar eso que parecía una moneda. Cuando el riesgo de padecer era alto porque estaba en la calle donde transitaban los autos. Mi padre se asustó cuando yo me solté de su mano.
porque él sabía que yo estaba inseguro, no agarrado de su mano. Recuerdo que mi padre llegó, me agarró de la mano y sintió como algo así como gracias a Dios que no venía un auto en este momento. Este niño se me soltó. No recuerdo si me regañó, no recuerdo qué me dijo, no recuerdo nada, solo recuerdo la acción de él y su rostro de satisfacción que no me había pasado nada. Entonces, cuando nosotros vivimos agarrados de la diestra de nuestro Padre Celestial, estamos seguros. La cosa es cuando nos soltamos, cuando vamos sin Él, porque dice la Escritura que el que está sin Dios está sin esperanza. Y así como vi esa expresión en el rostro de mi Padre terrenal, yo creo que Dios se complace cuando nosotros estamos haciendo las cosas como Él las quiere. Porque Él ha ido en busca de nosotros cuando nos soltamos. Es grande el corazón de Dios para con el ser humano, que siempre ha buscado la forma de que nosotros nos acerquemos. A los antiguos les fue dado leyes y no las cumplieron, no se pudo cumplir. Y para nosotros los gentiles tenía un plan desde el principio. Dice allá en el libro de Oseas, desde ahí empieza a hablar del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a sufrir, dice, al tercer día, nos iba a dar vida. Pero también le dice, ahí donde nace aquella palabra que dice, sacrificios no quiero, sino misericordia. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? De que la misma manera, y como somos seguidores nosotros de nuestro Padre, tenemos que ser también misericordiosos para con otros. Porque aquí está hablando que en lo que acabamos de leer en Corintios, de que Dios viene, dice, Él nos reconcilia con Dios, Él nos perdona. Y se recuerdan en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está orando y dice, oren así, perdona a quien nos ofende, como nosotros perdonamos. En realidad estamos actuando con misericordia, como el Padre actúa con misericordia para con nosotros. Y Él dice, si alguno de mis pequeños también os hacéis, a mí me lo hacéis. Entonces es una cadenita que nosotros como seguidores tenemos que seguir el ejemplo. La Escritura misma nos dice que nosotros somos embajadores, a nosotros nos ha dejado ese legado de hablar a otros para acercarnos al Padre. De seguir hablando de la misericordia y la gracia de Dios para con otros. Efesios capítulo 2. Nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando hacíamos la voluntad de la carne. Pero Dios dice que es rico ¿en qué? En compadecerse de mis sufrimientos. Pero Dios, que es rico en ver mi desnudez, en ver mis miserias, me dio vida. Nos dio vida junto a Jesús. Porque Él quiso que nosotros fuésemos salvos. Ese plan de Dios cuando dice hagamos al hombre. Y luego viene el Padre y se hace hombre y viene a nosotros. Fue a Él que le nació de su corazón venir y rescatarnos de donde estábamos perdidos. Recuerdo al hermano Carlos Pineda, hermano de Washington, que siempre tenía en él estas palabras y nos decía, no temáis manada pequeña, porque a nuestro Padre le plació de regalarnos el reino. Aún a causa de nuestra desobediencia, vino y nos acerca nuevamente con Él. Nos viene a reconciliar con Él. Dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le nació el deseo de que nosotros pudiésemos volver y estar unidos y volver a Él. Ya no como creación, sino como hijos de Él. Está en nosotros aceptar estar cerca de Él. Cuando vamos atrás y nosotros venimos porque nadie es digno de venir al Padre.
Nadie en realidad es justo. Venimos a ser dignos y justificados por la sangre del Cordero. Porque sabemos cada uno de nosotros de dónde Él nos sacó, de esa inmundicia. Sacó, me recuerdo cuando podemos ver allá en el libro en el Apocalipsis, cuando nuestro hermano, el apóstol Juan, en uno de sus mensajes a las iglesias de Asia, cuando él escribe, cuando él dice ya en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿cómo se cree el hombre? Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Eso es lo que le dice nuestro Padre Celestial en la iglesia, a la iglesia de la Odisea, allá en el libro de Apocalipsis. Cuando el hombre se cree que no tiene necesidad de Dios. Cuando el hombre dice ser rico, que sea enriquecido y que no tiene nada de necesidad de nuestro Padre Celestial. Pero él le dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y le da un consejo y le dice, te aconsejo que de mí compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Y dice, y vestiduras blancas, arrepiéntete, oye mi voz. Así como el Señor vistió a Adán y Eva, aquí dice que nos viene y que busquemos vestirnos de esas vestiduras blancas, de esas vestiduras celestiales. Solamente Él las tiene. Si ustedes recuerdan en otra ocasión cuando dice, ¿y quiénes son estos que están ahí? Estos que están con vestiduras blancas. ¿Verdad? Aquellos que ya se nos adelantaron. Eso es lo que el Padre quiere. Vistió a los primeros y nos sigue vistiendo físicamente y nos sigue vistiendo espiritualmente. Ese es el deseo de Él. Que nosotros nos vistamos con esas vestiduras blancas para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Allí mismo dice que Él toca la puerta, dice, y el que abre y escucha, le oye, Él entrará y se dará con él. Él es respetuoso, aquel que le abre la puerta, Él entra. Aquel que le cierra la puerta, pues Dios nos dio Dios nos dio el libre albedrío para escoger nuestro futuro. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y Él nos ha dejado los dos. ¿Cuál es el que usted va a escoger? ¿Cuál es el que yo he de escoger? Está en nosotros. De seguir atado de su mano o soltarnos de Él. Su misericordia y su gracia sigue adelante hasta su venida. Él vino, dice, no por justo, sino por pecadores. Él tiene el don de perdonar todo y Él sabe su pasado. Tenemos ejemplos bíblicos de hombres que cayeron y tenemos ejemplos de hombres. Uno de ellos es el carnicero de Milwaukee. Usted sabe, ese hombre, tantos crímenes que cometió. Leía una historia acerca de él. Dice que el hombre, estando en la cárcel, escuchó de su palabra. No es que no había escuchado antes, porque no sé si su padre o su padrastro había sido ministro de una iglesia. Y él sabía. Pero se dice que este hombre le llegó el mensaje a su corazón. Y dice que armaron una piscina de esos de niños dentro de la cárcel. Y este hombre fue bautizado. Delante de nuestros ojos y con todos los crímenes que él había hecho. Para nosotros tal vez no merecía el perdón. Pero para Dios eso no es nada. Dice que ese hombre después, a los días, a los meses, no sé cuánto, él fue apuñalado y murió. Ahora, ¿qué sorpresa será de nosotros el día que lleguemos al cielo y lo encontremos allá con nosotros? Así de grande es la misericordia de Dios. Porque el corazón de hombre está viciado con las cosas de este mundo.
Miraba unos videos acerca de estos cárteles de México, de que cómo el hombre tiene el corazón tan duro para hacerle cosas tan malas a otro ser humano. No me gusta verlo. Un compañero de trabajo me lo mostró y le digo que la carne se me estremeció. No pude estar en paz por un par de días cuando yo vi lo injusto que es un hombre hacia otro hombre. Destazar a otro hombre como un cerdo, como un animal. Esto es, pero hasta este hombre, si antes de morir va a cuentas con Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Pues Dios vino a salvar a aquellos malos. No cabe en nosotros. ¿Se recuerdan cuando mandan a predicar en el Antiguo Testamento? Creo que fue a Nínive. Y el hombre va y le predica, ¿verdad? Pero él estaba de lejos queriendo que esa ciudad fuera condenada. Y resultó todo lo contrario. O sea que no son nuestros deseos, sino los deseos de Dios. Así de grande es la misericordia de Dios. Ejemplos bíblicos: Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos. Fue testigo, dice, de la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Pero Dios tenía un propósito para él, que le sirviera a él. ¿Qué hablamos de David? El rey David, un homicida, un homicidio premeditado, un hombre adúltero, pagó las consecuencias de su pecado acá en la tierra. Pero si nosotros vemos aquel salmo tan conocido, creo que es el Salmo 51. Salmo 51, vamos a leer. Salmo 50, capítulo 1. Dice Salmo 51, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Dice, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Y piedad solamente es otra forma de decir misericordia. Es compasión de Dios para con nosotros. Es lo que le está pidiendo aquí David. David sabía que le había fallado y había llegado a lo más bajo que el hombre puede llegar delante de Dios, quitarle la vida a otra persona. Pero lo tenemos como un ejemplo en la Biblia. A cada uno de nosotros que hemos venido a las aguas bautismales, se nos ha borrado ese expediente pasado que teníamos antes de venir. Todas aquellas cosas que hicimos. Y aún nosotros viviendo la vida cristiana, dice que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Porque vivimos en un mundo de pecado, pero no somos parte de este mundo. Pero tenemos que reconocer la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Ahora vamos a ir al libro de 1 Corintios. Vamos a leer un poco. En 1 Corintios vamos a leer el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo. Vamos a ver el versículo 1. Dice Pablo aquí en el libro de Corintios:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dos palabras claves aquí. El mismo evangelio dice que ellos recibieron, el mismo evangelio nosotros los cristianos del día de hoy estamos recibiendo. Pero dice que ¿qué? En el cual también ¿qué? Perseveráis. Tenemos que ser ¿qué? Perseverantes. Cuando nosotros damos el plan de salvación a las personas, muchas veces llegamos hasta el bautismo y está incompleto. Porque hasta el bautismo llega la misericordia de Dios. Pero dice la Escritura, y el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. O sea que ahí empieza la lucha diaria de cada individuo. Y aquí Pablo lo dice. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La palabra que habla aquí es retener. Nosotros hace poco estudiamos en el libro de Gálatas y dice, ¿quién nos estorbó para que no retuvieras esta palabra que nos había predicado? Nosotros como cristianos perseverantes tenemos que retener esa palabra. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo 2? Si no creíste en qué, en vano. ¿Dónde está toda esa vida cristiana que usted vivió por 2, 3, 4, 20 años de cristianismo? Si usted no perseveró y no retuvo la palabra. Primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros, eso es misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Aquel versículo que aprendimos en la escuela dominical, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Esa es misericordia de Dios para nosotros, injustos pecadores. Hermanos, es cuando hablamos de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, que nacieron estos sentimientos de parte de Él para con nosotros. Ese, como dice Efesios, es un don inmerecido. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagarlo. En Efesios dice que no es por obra para que nadie se gloríe, solamente es por la gracia de Dios. Es por seguirle a Él en obediencia, por medio de quien Él mandó la salvación. Este tema lo hemos tocado un poco así por encima, pero está en nosotros sentir lo que verdaderamente el regalo que Dios nos trajo al mundo. Porque nosotros sin Dios estamos sin esperanza. Y lo que nos espera es grave. ¿Qué pide Dios de nosotros? Obediencia, perseverancia. Sé que no es fácil cuando el hombre está lleno de problemas si quiere depender de sus propias fuerzas. Pero la mano de Dios es fuerte. Dice la Escritura que la mano del hombre es débil y es infiel. La mano de Dios es fuerte. Y si nosotros estamos con Él, Él siempre estará con nosotros. No voy a redondear más al tema. Solamente les pido a cada uno de nosotros que meditemos y que apreciemos como cuando un niño recibe un regalo en su cumpleaños, con esa emoción que lo recibe, que lo abre, que lo cuida, ese regalo que tanto ha esperado. Así nosotros debemos de cuidar ese regalo que Dios nos dio, el cual nos llevará a la vida eterna. Yo les agradezco su atención, que el Señor me les bendiga y que mientras nosotros regresamos a los edificios,
donde nos congregamos, pues que sigamos adorándole al Señor por este medio. Sabemos que en su escritura dice, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, pues ahí está Él. En esta mañana, pues sabemos más de 3 y tenemos la dicha de tener gente de más de 3,000 millas de distancia. Eso es lo bueno de esto. No nos aflijamos porque los edificios están cerrados. Dice el Señor en su palabra que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y mientras nosotros lo hagamos, esta unidad sigue siendo fuerte. No es la primera pandemia que pasamos. Nuestros hermanos allá cuando estaba esa fiebre grande, pues buscaron los medios de ese tiempo. Y dice que allá en Birmingham, pues los clérigos mandaban sus mensajes al periódico para que la membresía los leyese y estuvieran en comunión. Gracias a Dios que en estos tiempos nos ha tocado vivir por medio de este medio, cual no podemos ver, podemos opinar y podemos hacerlo. Demos gracias a Dios por ello y por las bendiciones que Él nos ha derramado a nosotros hasta hoy en día. Y sigamos orando los unos por nosotros. Que el Señor me les bendiga.